Bueno, señores, nuestro primer invitado el día de hoy es el congresista Eduard Málaga. Él pertenece a la bancada de Avanza País, pero ya presentó en su momento su renuncia. Hasta ahora no resuelven ese tema, pero tiene la gentileza de acompañarnos esta noche. ¿Cómo está, congresista? Buenas Bienvenido. noches, Carlos. Un gusto estar nuevamente contigo después de tanto tiempo. Sí, efectivamente. Bueno, usted está recolectando firmas, tiene una iniciativa, para la interpelación al presidente del Consejo de Ministros, ¿cierto? Correcto. ¿Cuántas firmas ya ha podido reunir? Porque sé que se requieren 20 para la presentación formal. ¿Cuántas van? Ya tenemos las 20. ¿Ya tienen las 20? Sí. Pero vamos a esperar a tener un poco más para estar con margen, obviamente. Hay varias comprometidas que tienen que seguir firmando el día de mañana. Y luego está también la pregunta de cuándo exactamente se presenta, porque dependiendo de eso, los plazos para invitar al Premier a dar explicaciones al país podrían caer también en semana de representación. La Entonces próxima no semana queremos eso, entonces por eso tendríamos que jugar bien con ese timing, ¿no? Probablemente estamos entre mañana y pasado para ver cuándo como hay un pleno el viernes también. Claro. O sea, la presentarían a más tardar pasado mañana. El jueves, correctamente. Muy bien. ¿Por qué quiere usted interpelar al Premier? Te agradezco la pregunta, porque mucha gente se pregunta por qué si Santibáñez es el problema, supuestamente. Yo lo que quiero dar a entender con esta moción es que si bien los reflectores están sobre el ministro Santibáñez porque es el responsable directo de cuidarnos, básicamente, hay que entender que la inseguridad ciudadana es un problema transversal, multisectorial, que debe reflejar una política de todo el gobierno. Por ejemplo, si vemos que las extorsiones afectan a transportistas, estamos hablando del MTC, a colegios, estamos hablando del Minedu, al sector turístico, estamos hablando de Mincetur. Cuando hablamos de la transferencia de dinero y los recursos que se utilizan, debería involucrar al MEF también. Entonces, puedo seguir con la lista. Hay muchos sectores involucrados, muchas instituciones involucradas y no hemos visto un esfuerzo de coordinación mayor de parte del señor Adrián Sen, que es quien dirige el gabinete cada miércoles en sesión de Consejo de Ministros y debería pues él tener la perspectiva de lo que está pasando y lo que está haciendo y no está haciendo el señor Santibáñez. Y solo para cerrar, las cosas que se le cuestionan al señor Santibáñez, como el viaje a Bélgica, como la contratación de un vocero, como los gastos en propaganda, todo eso es con el seño y la bendición de la presidenta y el presidente del Consejo de Ministros. Entonces, sí tiene mucho que explicar el señor Adrián Sen. ¿Para usted el señor Adrián Sen cumplió ya su ciclo en el gobierno, en el gabinete? Yo personalmente pienso que sí. Ahora, la moción de interpelación tiene el principal objetivo de hacerle rendir cuentas, de pedirle que vaya al Congreso a explicar. Esa y muchas otras cosas. Si te pones a ver la moción, la hemos posteado, la hemos colgado en la red antes de presentarla para que la gente entienda que si bien inseguridad ciudadana es uno de los grandes temas, me he olvidado de mencionar, por supuesto, el tema de los empresarios y los comerciantes y los emprendedores, en fin, todos están involucrados. También estamos tratando el tema, por ejemplo, de Petroperú, de los aeropuertos, del manejo económico, del derrame de Repsol, del tema de la promoción turística. O sea, hay muchos aspectos que no se están resolviendo en este gobierno. Claro. Usted habló en un primer momento de por qué presenta esta moción o va a presentar esta moción de interpelación a sabiendas de que el problema en el tema de seguridad es Juan José Santibáñez, el ministro del Interior. Pues bien, su colega de bancada, Alejandro Cabero, lo ha llamado a usted figuretti, ¿no? Que ha querido ganar notoriedad, aprovechar el momento con esta situación. ¿Por qué usted presenta esta moción justo en este momento, cuando está en ciernes la censura de Santibáñez? ¿Es un figuretti, como lo ha dicho el señor Cabero, su colega de bancada? ¿Cómo les gusta a ustedes los periodistas buscar las broncas, no? No, le pregunto Pero nada más. Yo no voy a bajar, Carlos, a ese... Eso es lo que ha dicho él. Está bien que diga lo que piense. Yo creo que todos tienen derecho a levantarse con el pie izquierdo algún día y a tener veleidades y volatilidades de humor. Y quizás se intimidó con los micrófonos, pero yo lo considero un asunto cerrado. Lo importante aquí es que el público se concentre en lo que hay que hacer. Yo he venido hablando de esto, incluso lo he posteado en redes desde el año pasado, el tema de que el gabinete ya debe cambiar, de que debemos cambiar al Premier. Lo he conversado con mis colegas de bancada, no hemos planteado en ese momento una moción, pero es un tema que ya vengo tratando de antes, no es de ahora, lo mismo que la moción a Santibáñez. ¿Pero por qué presentarla recién ahora? Si en algún momento se presenta ahora es porque ya hemos rebalsado los últimos acontecimientos. La última semana ha tenido una acumulación de crímenes espantosa, sumado a lo del tema del cantante de Armonía 10. No solamente es eso, la última semana ha sido espantosa. Entonces yo desde fines de la semana pasada me he puesto a redactar
Yo Pero, mismo... ojo, esta situación viene ya de antes, inclusive Por supuesto. antes de que Por supuesto, pero desde antes maten ya... al cantante de Armonía 10. Claro, desde ¿cierto? antes la vengo Entonces, comentando. Entonces, cada vez que yo he hablado de interpelar al Premier o incluso de un cambio de gabinete, han mirado para el costado mis colegas. No les ha parecido importante, les ha parecido que Santibáñez es el foco, que no hay que quizás levantar tanto polvo. Entonces, por eso no era viable, Carlos. Yo hubiera podido en ese momento preparar la moción, no iba a lograr las firmas. Ahora sí logro las firmas. Como con la muchos lo toman vacancia, como una con la especie de vacancia- aprovechamiento político No, del es momento. timing, tú tienes que saber cuándo hacer las cosas para lograr los votos. Yo puedo tener la mejor ley del mundo, pero si la propongo en un momento en que nadie está interesado, esa ley no va a pasar. Lo mismo pasa con las mociones. Yo le hacía referencia a Alejandro Cabero porque él dice que usted debió consultar a la bancada, ¿cierto? Para presentar esa moción. Sí, por supuesto. En eso, ¿Lo hizo? En eso le doy la razón. Si algo debo reconocer es que hubo un apresuramiento, pero también hay que entender la urgencia de la situación y que muchas veces lo crítico o lo grave de las situaciones exige actuar de inmediato o pronunciarse de inmediato, Carlos. Yo creo que esperar a una reunión, a que todas las bancadas tengan sus reuniones y evalúen, mientras tanto hemos tenido 5 o 10 homicidios más por día. O sea, hay que sopesar. O sea, usted reconoce, usted mismo reconoce que la presentación, la iniciativa de esta moción de interpelación es un apresuramiento de su parte. No la presentación. El haberlo hecho sin consensuar finalmente todo el texto con la bancada, no la presentación en sí. Porque yo considero que es momento y es importante hacerlo, porque el público tiene que entender que el cuestionamiento es a todo el manejo del gabinete y no solo del señor Santibáñez. Entonces yo rechazo cualquier suspicacia de oportunismo, sino que hay que entender que las acciones políticas tienen un timing. Tú lo sabes muy bien, que has cubierto tanto tiempo el Congreso. Hay cosas que tienes que presentarlas en cierto momento y no en otros. Ok, en el marco de esta sensación de inseguridad, de esta situación terrible que vivimos, ¿qué responsabilidad tiene el Congreso? Yo creo que la responsabilidad de no haber priorizado este problema debidamente. Se ha esperado a que pasen muchas cosas para recién prestarle atención por ejemplo, a convocar un pleno extraordinario, un pleno temático sobre seguridad. Hemos esperado mucho tiempo. También la dación de algunas normas que han ido en contra de, por supuesto, de la seguridad. Porque nuestro problema principal no es la detención preliminar, ni la extinción de dominio, ni la ley contra el crimen organizado. Por supuesto, siempre se pueden mejorar cosas ahí. Pero lo importante es, creo yo, más que legislar en este momento, es hacer control político, porque el principal responsable del manejo es el Ejecutivo. Entonces, ahí hemos fallado. Desde que estamos con el gobierno de la señora Boluarte, había una suerte de luna de miel que se ha extendido demasiado tiempo. No se quiere hacer el control político por alguna razón. Ok. Hablemos del ministro del Interior. Él ha pedido ir al Congreso, al Pleno, para exponer su estrategia, obviamente, tratar de evitar la censura, porque todos sabemos que cuando se presenta una moción de censura se debate y se vota. Ya no es necesario que vaya el ministro involucrado. Claro. ¿Cómo toma usted, cómo califica usted esta solicitud del ministro del Interior? Yo creo que tiene miedo. Yo creo que es un acto de desesperación, ¿no? De tratar de salvar o salvarse del rechazo que se está ocasionando. Y no sé si es iniciativa suya, o viene del gabinete, o viene algún asesor, pero obviamente la intención es reducir ese rechazo entre los parlamentarios para que no se vote a favor de la censura. Eso está clarísimo. Ok. Y hemos escuchado hace unos minutos al Premier hablar del posible restablecimiento, la propuesta de restablecer el servicio militar obligatorio y además servicio policial obligatorio. Esto al margen de otras propuestas. ¿Cuál es su consideración respecto a estas propuestas? Carlos, para mí esto no es más que evidencia que el gobierno no tiene brújula con respecto a la lucha contra la inseguridad. Son medidas aisladas. Por ejemplo, la del estado de emergencia ya se ha demostrado N veces que esto no funciona e insisten con ello. Esta medida del servicio militar y policial obligatorio tampoco se nos ha explicado técnicamente qué es lo que esperamos, qué objetivos, qué plazos, como nada de lo que ha hecho este gobierno. Entonces yo lamento que estén tratando de dar estos manotazos de abogado en vez de realmente presentarnos estrategias. Y por eso, insisto, creo que es importante aún más que el Premier vaya al Congreso para explicar este y otros temas. Ahí le van a hacer 1000 preguntas sobre el tema y va a tener que responderlas. Ok. ¿Cómo ve el panorama con relación a la censura de Santibáñez? Bueno, hemos hecho aquí una especie de recuento, de cálculo. Habrían cerca de 77 votos, con lo que se censuraría
a Santibáñez, pero usted sabe que a la hora de la hora, ¿no? Puede pasar cualquier cosa. Sí. Pero, ¿cómo ve usted el panorama? ¿Cree usted factible que el señor Santibáñez pueda dar vuelta al partido, si me permiten compararlo futbolísticamente, y evitar su censura? Bueno, le está peleando, ¿no? En este momento, como dices tú, yo también veo el mismo panorama de que se le censuraría. Él está peleando al buscar ir al Congreso. Vamos a ver qué responde el señor Salguana. No sé si ya respondió al presidente del Congreso. Creo que se va a ver mañana. Ok. Pero por otro lado hay que entender también que hay varias interpretaciones paralelas sobre el desempeño del señor Santibáñez. Hay quienes creen que es un héroe anticaviar y por eso hay que sostenerlo, ¿no? Para no darle el gusto a los caviares, por ejemplo. Y yo considero que esta postura es cerrada. O sea, tú puedes tener tu posición anti que quieras, pero primero que nada están los hechos. Y los hechos y los datos y las estadísticas demuestran que no está funcionando. Por más que me digan, el señor ha tenido logros y está haciendo un esfuerzo, ¿a quién le responde finalmente? Al país. Y al país no se le puede entregar esta situación peor de la que se ha recibido. Pero ¿cree usted, reitero, que entre las bancadas que inicialmente se han manifestado por la censura pueda revertirse la situación? ¿Pueda salvarse el señor Santibáñez? Pienso que políticamente sería muy costoso, aunque no me sorprende nada, puede ser las mayorías que ya muchas veces han volteado sus votos, pero espero que no sea así, Carlos, espero. Siempre es posible, pero yo espero que no sea así. Claro, y además este detalle de presentar 4 mociones de censura. Bueno, la de Fuerza Popular no se va a ver el viernes por una cuestión de tiempo. Eso es justamente oportunismo. Tú me hablas de oportunismo, empezamos la entrevista hablando de esto, eso es oportunismo. Porque ¿la de Fuerza Popular? Las 4. Las 4, claro. En su momento hubo 2, la de Diego Bazán y la de Susel Paredes. ¿Por qué había que agregar 2 más para demostrar que también te importa el tema? ¿No? Porque ¿qué otra justificación hay? A mí unos colegas me han dicho no, que era importante actualizar las mociones, no, que no estaba bien justificada. Eso es irrelevante. O sea, mucha gente no lee las mociones. Yo mismo estoy esperando que mi moción sea leída porque la he escrito yo mismo, por ejemplo, pero eso es irrelevante. El punto es que ya había la medida de control político planteada desde meses atrás y no se hizo mucho al respecto. La moción de Susel Paredes estuvo ahí varios días esperando una sola firma y recién se concretó hace poco nada más, gracias a Lady Camón. Entonces eso tiene mucho que ver con esa actitud de, no vamos a darle el gusto a los caviares, entonces yo hago mi propia, ¿no? Con mi propia pelota voy a jugar. Eso es aceptable en el ámbito de la lucha política, pero cuando el país o la seguridad o la vida de los peruanos está de por medio, yo creo que debemos dejar de lado ese tipo de actitudes, Carlos. Aprovechamiento político, ¿qué buscarían ellos? ¿Proyectándose quizás a la próxima contienda electoral? ¿A querer aquí desprenderse de esta especie de pacto que usted ha hablado? Mira, cuando hablamos de ellos hay que ponerle nombre. A mí me gusta siempre ser franco con estas cosas. Siempre ha recaído la sospecha y las sombras sobre Fuerza Popular y APP. Y más allá de que haya un pacto firmado o grabado, están las votaciones, están las actitudes, está la falta de actitud crítica de control político. Entonces, tú te puedes preguntar qué hay allá de eso. Pues a mí la observación del patrón conductual de estos 2 grupos me dice que es un acomodo a la coyuntura política, siempre calculando qué cosa da más rédito para no perder poder, para no perder espacio, sobre todo en el ámbito preelectoral que ya se nos avecina. O sea, cualquier error grande de un partido político le puede costar muchísimos votos y un número de escaños en el Congreso. Entonces yo creo que todo eso está jugando, lamentablemente ahora, en este momento, también un papel en las decisiones que toman. ¿Qué opina sobre lo mencionado por la presidenta Dina Boluarte en la inauguración del año escolar, en el sentido de que piensa en la pena de muerte ante los asesinatos, las extorsiones, los ataques que estamos viendo? Terrible, inaceptablemente desubicado de su parte. Es la audiencia equivocada. No sé qué se le pasó por la cabeza, pero debería reconocer que es un error. No sé si pedir disculpas, pero de todas maneras el daño ya está hecho, eso no se le puede decir a los niños, hay que protegerlos obviamente. Y también creo que demuestra su falta de preparación, su incapacidad, su torpeza política, que la ha demostrado con todos los escándalos en los que se ha visto sumida, su falta de transparencia, su falta de respuesta, su manejo con la prensa. Esto es un ejemplo más de lo mal que se desempeña la presidenta y una razón más, Carlos, para que el premier venga al Congreso a explicarnos por qué ese gabinete que él lidera no ha sabido manejar mejor
las expresiones, las apariciones y las acciones de la Presidenta de la República, que tanto daño le hacen a su propia imagen. Claro, estamos hablando del contexto en el que dice, ¿no? El que habla de la pena de muerte delante Por de supuesto. niños. Pero ¿sería la solución? O sea, hay quienes plantean, por ejemplo, retirémonos del Pacto de San José, retirémonos de los convenios internacionales que prohíben la pena de muerte. ¿Sería la solución? Yo creo que en condiciones ideales, en donde todo funciona perfectamente, sería una solución. Pero en este país donde el Poder Judicial, el Ministerio Público, todo el sistema de justicia está corrompido, está plagado de ineficacias, de acoplamientos de intereses partidarios, ¿a quién le vamos a dejar la decisión sobre a qué individuo condenar y enviar a la pena de muerte? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. Más allá de si creemos o no en la medida, yo creo que es la aplicabilidad y la eficacia real. Nadie va a querer que inocentes terminen siendo ejecutados, ¿no? Yo creo que hay que ser consciente de que es muy fácil proponer, pero es mucho más difícil imaginarse cómo va a terminar siendo esa realidad. Y yo creo que hay que ser muy cuidadosos con ello. Más allá del Pacto de San José, creo que el tema es, vamos a ser capaces de manejar, claro, de aplicar esa ley. Yo creo que no. Entiendo. ¿Y qué responsabilidad atribuye al Poder Judicial y al Ministerio Público en esta situación de inseguridad? Porque si hablamos, por ejemplo, del Ministro del Interior o del propio gobierno, ellos justamente achacan tanto al Ministerio Público como al Poder Judicial que liberan delincuentes, que liberan asaltantes, que liberan asesinos y que esta situación se agrava. O sea, es Carlos, nadie un tiene, toma y daca, ¿no? Sí, y nadie tiene 100% la razón y ese es el problema de tanta confusión. De hecho, colegas míos que defienden al señor Santibáñez dicen eso. ¿Para qué vamos a removerlo si el problema está en otros estamentos del sistema de justicia? Por supuesto que también hay problemas en el Ministerio Público, en la policía. Nadie ha abordado una reforma de la policía. Esa es otra de las justificaciones de mi moción de interpelación. Pero yendo de vuelta al tema, tenemos que entender que no solamente es la legislación, no solamente es el control político, sino también, por supuesto, la responsabilidad que tienen todos los actores. Entonces, que alguien te plantee una solución para uno de esos problemas no significa que lo vas a dejar de hacer porque los otros problemas no han sido resueltos. Obviamente tienes que trabajar en todos los ámbitos, ¿no? Y en lo que nos corresponde a nosotros, como he dicho, en este momento, más que cambiar de manera transformadora la legislación, es hacer control político. Ok, pero a ver, ¿qué solucionaría la salida de Santibáñez del Ministerio del Interior? ¿Qué es lo que realmente debe hacerse a su criterio para acabar con esta sensación, con este ambiente de inseguridad que nos hace recordar a los 80? Mira, cada vez que se ha presentado un premier o un presidente o una presidenta en el hemiciclo y cada vez que un ministro del Interior ha ingresado al cargo, yo he hecho la pregunta: ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es el diagnóstico de la situación? ¿Cuáles son los objetivos, los plazos y las acciones concretas? Nunca ha habido una respuesta inteligente a esas preguntas. Nunca nos han dicho cuál es el mapa de esa criminalidad, dónde están los cabecillas, cómo se los va a terminar, dónde está la ruta del dinero, los negocios subalternos, los lavadores, las conexiones políticas, las conexiones con empresas falsas y economías ilegales. Nunca nadie nos ha pintado esa realidad y este ministro tampoco lo ha hecho. Yo espero que quien lo tenga que hacer cumpla con eso. Y te quiero añadir un dato más. Hace poco, hace un par de días, mi colega Adriana Tudela también estuvo en una entrevista explicando que se le citó 4 veces al ministro de la Comisión de Defensa a exponer su plan. No fue 2 veces y las otras 2 veces fue evasivo. Y ahora quiere correr a explicarnos su plan y su estrategia porque lo están censurando. Entonces, tú me dices, ¿qué se espera? Se espera que designen a una persona que sí tenga esa capacidad. Ahora tú me dirás, claro, pero probablemente nadie quiere asumir esa papa caliente. Bueno, para eso están los partidos políticos que se precian de ser opción para el 2026. Ofrezcan sus cuadros. Hagan algo por el país. No, lo que yo le planteaba era, ¿basta solamente con sacar a Santibáñez del cargo? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. A ver, primero necesitas un mejor ministro, que es objetivo primario. ¿Qué perfil debería tener ese ministro? Pero en segundo lugar, necesitas también un gabinete que nos diga al país, nosotros consideramos esto el problema número 1, todos los ministros, porque esto afecta prácticamente a todos los sectores del gabinete. Esas 2 condiciones tienen que reunirse. Ahora, ¿qué perfil? Yo no soy un experto en temas de seguridad ciudadana, eso tengo que reconocerlo, pero yo como ciudadano y como congresista lo que veo es justamente una falta de inteligencia. Entonces tendría que ser alguien que maneja conceptos de inteligencia, de ciberseguridad, de planificación, alguien que tiene un poco más de experiencia que meramente en lo policial,
Y recordemos que tenemos una policía que ha perdido mucho la capacidad de investigación desde las reformas antiguas que se dieron. Entonces, yo creo que hay mucho terreno que recuperar. Mucho se habla de los 90, de la capacidad de inteligencia que se tuvo para pelear contra el terrorismo. Yo creo que ese es un punto válido, por más que se haya incurrido en excesos. Ese es un punto válido porque sin inteligencia no puedes llegar a todo lo que te he explicado antes, a todo ese análisis complejo. No se puede llegar solamente con estados de emergencia, con medidas duras, con medidas de mano dura. Tienes que tener inteligencia, cerebro y no solo músculo. Ok, la presidenta dice que, lo ha dicho también el ministro de Educación, el propio Premier, está enfrentando un intento de golpe de Estado blanco, ¿no? Que se quiere aquí acabar con la institucionalidad a través de las críticas a su gestión. ¿Qué responde usted ante ello? Yo pienso que no es así, pero he escuchado a colegas míos, ¿no? Por ejemplo, el colega Cueto, el colega Montoya, ellos están convencidos de que hay agentes externos manipulando la situación para que caiga el gobierno, ¿no? Y bueno, y hay otros que lo dicen. ¿Qué piensa de esa opinión? Y hay otros que lo dicen abiertamente, que los caviares quieren. Bueno, sí, bueno, pero de agentes externos que... Yo creo que es una exageración de lo que está ocurriendo y que tenemos que centrarnos en la realidad. La realidad es, si se va acá la señora Dina Boluarte, va a asumir la presidencia un congresista. Un congresista de este Congreso con 4% o menos de aprobación, que no creo que la gente esté contenta y no creo que no dé lugar a conflictividad social. Entonces, la gente tiene que pensar en lo que pide. Ahora, si es que hay la intención de un golpe blando o blanco, no sé qué significa un golpe blanco o no, yo considero que no es así. Yo considero que estamos sumidos en un caos, en una ingobernabilidad de la que es difícil salir porque todos los actores o muchos están enfrascados en una suerte de lucha anti, ¿no? Soy anti algo, o soy antifujimorista, o soy anticaviar, o soy anticomunista, o soy... en fin. Entonces yo creo que tenemos que poner paños fríos a la situación y buscar objetivos comunes, Carlos. Claro. También la presidenta dijo hoy que su gobierno ha tenido más logros que otros gobiernos. ¿Usted cree que esto es cierto? No, definitivamente no, lo dudo. Por eso, una razón más para que el ministro Ariansen venga al Pleno a explicar cuáles son esos logros, ¿no? ¿Te das cuenta? O sea, la mitad de las preguntas que me estás haciendo son preguntas que tenemos que hacerle al Premier. De ahí la importancia de reconocer que esto escapa o va mucho más allá de censurar solamente a un ministro, porque es la dirección de las políticas públicas del gobierno lo que está en juego. Entonces, antes de pensar en una vacancia de la señora Boluarte, yo creo que lo correcto y lo justo es buscar que el gabinete entre en razón y o cambie la dirección o se recomponga. Muy bien. Entonces, ya para terminar, congresista, ya tiene las 20 firmas, me dice usted, ¿no?, para presentar la moción de interpelación. Sí. Mientras llegaba acá, firmaban las 19, me comprometían las 20, me comprometían 5 más para mañana, entonces básicamente ya están. Como te comentaba Carlos, el punto es saber cuándo exactamente presentarla. Y eso es un tema que vamos a conversar en bancada, ciertamente. Ahora sí. Ahora sí, por supuesto, yo reconozco que hay que hacer eso. ¿Pero su bancada lo apoya en esto? En parte, hay opiniones divididas. Entonces, eso es lo que tenemos que consensuar mañana. Hay varias bancadas que se están reuniendo en torno a este tema. Por ejemplo, la bancada de Perú Libre, ¿no? ¿Quiénes apoyan, o sea, no sé si usted ha conversado, ¿no?, con algunos Popular. voceros, ¿quiénes apoyan su planteamiento de interpelar al Premier? ¿Qué bancadas? Pues hasta ahora tenemos, la verdad que tantas bancadas que no recuerdo, la bancada del señor Bermejo, la bancada del señor Roberto Sánchez, la bancada de Renovación Popular, la bancada de Podemos, bueno, hay varias bancadas involucradas. Y entonces... No agrupados, por supuesto, también. Claro. ¿Usted estima que lo presentaría entonces el jueves? El jueves. La idea sería lo antes posible, obviamente, porque si usted escucha a la gente quejándose y dicen, ¿qué esperan? ¿Por qué esperan un día más? Pero el tema con esto es que los plazos se nos complican si es que hay semana de representación como la debe haber la próxima semana. A menos que se decida, ¿sabes qué? Se cancela la semana de representación y vamos solamente con este tema, lo cual también sería una jugada interesante de parte del Congreso para una muestra, un gesto importante, ¿no? Una última pregunta, muy concreto. El congresista Ale Flores ha solicitado la suspensión de la semana de representación, la que viene, ¿no?, si las mociones de censura contra el ministro Santibáñez no se debaten ni se votan este viernes 21. ¿Está de acuerdo? Yo creo que la urgencia de la situación lo amerita. No es algo que yo propondría, pero si se debate y se vota, yo creo que estaría de acuerdo.
Muy bien. Congresista Eduardo Málaga, le agradezco mucho por su presencia aquí en los estudios de RPP. Ha sido usted muy amable. A ti, Carlos, por el espacio. Gracias. Gracias. El congresista Eduardo Málaga, de la bancada Avanza País, estuvo